Bueno, a mí me pasó que en una primera cita me dijeron, ¿cuánto calzás? Bueno, esto me pasó en una cita a ciegas. Y digo a ciegas porque en realidad mi amiga me invitó a conocer al hermano de su chongo. Yo no conocía ni a su chongo, ni obviamente menos al hermano. Pero fui confiada porque mi amiga me dijo que era lindo, que parecía buena persona. Y confié, fui. No tenía otra cosa para hacer ese fin de semana, probablemente por eso también fue una buena opción. De todas maneras, cuando llegué al lugar, lo que más me sorprendió fue que él tenía una máscara puesta de Batman. O sea, literal no podía verle la cara. Y en un principio pensé que se lo iba a sacar y él se lo dejó. Y a mí me pareció tan divertido. Tan loco y divertido al mismo tiempo que bueno, me quedé charlando. Cuando se sacó la máscara no era una persona muy desagradable, por lo menos para mi gusto. Y pudimos conversar muy bien y me di cuenta que era una persona sensata. Y entre eso me dijo, ¿cuánto calzás? Y yo me quedé helada. ¿Y qué le digo, no? O sea, yo me pongo a pensar muchos universos paralelos. Y dije, ¿qué le digo a este muchacho que me está preguntando? Porque capaz que si le digo cuánto calzo, capaz que no le guste, porque después digo, ¿por qué estoy pensando que no le va a gustar cuánto calzo? ¿Qué medias me puse? Todas estas cosas me las estuve preguntando en ese momento. Él esperaba una respuesta. 39-40 le dije. Sí, es un pibe bastante grande, pero es de familia. Y cuando le dije cuánto calzaba fue como, o sea, una explosión, como un orgasmo que tuvo sin habérmelo dicho, ¿no? Se lo vi en su cara. Era una expresión de qué lindo. Y yo estaba paralizada. Digo, ¿por qué le gusta tanto que calces 39-40? Y me dio más intriga. Entonces esa conversación empezó a hacerse un poco más entrevista. ¿Cuándo fue la primera vez que conectaste con los pies? Y él me dijo, una vez una chica me hizo jugar con los pies. Y la verdad que cuando me puso los pies en la cara sentí algo tan increíble que me di cuenta que tenía como una pasión paralela a los pies. Más allá del disfrute del sexo convencional, había algo más que me atraía. Esto me decía el Batman, le vamos a decir. Que le mando un beso grande. Charlamos un poco sobre qué es lo que le gustaban los pies. Y él me dijo que le gustaban los pies grandes, justamente. Y que su placer estaba en hacerle sentir placer a la mujer cuando le tocan los pies. Es decir, que una noche buena para él en realidad era simplemente hacer un rico masaje, de poder chuparle los pies, de poder tener contacto su cara con los pies de otra persona. Y no cualquier persona, porque obviamente que también depende quién posee esos pies. Y si hay alguien que les parece interesante, obviamente que la experiencia va a ser mucho más placentera. Así que charlamos un poco más de otras cosas que no están referidas a los pies, de la vida misma. Y cuando mi amiga se fue con su novio o con su chongo o lo que sea en ese momento, obvio que nos quedamos a solas. Lo primero que hizo fue hacer que yo estuviera cómoda. Entonces preparó el sillón, puso unos almohadones, me invitó a sentarme, me trajo algo para tomar, si quería comer también. Estaba como sentada pero con los pies extendidos. Y él se puso frente a mis pies, agarró uno de mis pies y me sacó una bota. Imagínense, invierno, hacía mucho frío. Agarró mi pie y yo no podía parar de pensar en, ¿tendré el olor correcto? Claramente en invierno las medias son más gruesitas. Encima las que tenía eran de unicornio con plush adentro. No eran para nada sensuales. Pero a él no le importaba eso. Tenía una cara de alegría, de placer, de
de gozo tan increíble que yo hasta el día de hoy la recuerdo. Y simplemente me olió el pie. Me sacó las medias y me dijo: qué hermosos pies que tenés. Y yo me reía porque para mí siempre mis pies fueron desagradables. Yo tengo callos, mis dedos son horribles, yo nunca les encuentro forma, siempre voy a que me hagan los pies y siempre hacen milagros para mí. Pero en ese momento me dio una seguridad de que yo de repente era valiosa hasta en mis pies. Que mis pies eran una herramienta para generar deseo también. Y eso te abre la cabeza hacia un montón de lugares. En ese momento donde había una persona que me estaba tocando los pies, que me estaba oliendo los pies, que me masajeaba las plantas de los pies, me masajeaba el plexo, me tocaba la curvatura de los pies. Y cuando de repente se animó, ya había puesto su boca en uno de mis dedos. Y empezaba a lamer por entre medio de los dedos de cada uno. Por arriba, por encima de mis uñas. Una conexión tan hermosa para él, que yo podía ver que él realmente se estaba calentando con la situación. Pero al mismo tiempo, él me miraba a mí para ver si yo sentía algo, porque no era solamente el hecho de sentir el pie, sino de saber que uno está generando placer en el otro con lo que está haciendo. Y yo la verdad sentía una relajación increíble. Yo todavía no podía conectar primero lo visual con lo placentero, porque uno está acostumbrado generalmente a conectar con cosas mucho más tradicionales. Y digo tradicionales porque es lo que uno trae, ¿no? Lo que a uno le debería llamar la atención. Entonces, ver a una persona chupando un pie no me generaba una imagen que quizás yo podría llegar a pensar como algo placentero. En ese momento no conecté por ahí. Entonces decidí cerrar los ojos. Y dije: ya está. Necesito conectar con el placer desde lo que estoy sintiendo. Entonces empecé a sentir cómo me chupaban los pies, cómo era mía, cómo los mojaba. Trajo una crema, ya estaba preparado. Antes de empezar todo, tenía una cremita. Entonces, la crema hacía que el pie tuviera cierto deslizamiento más rápido. Entonces, los masajes obviamente eran mucho más fluidos. Y me relajé de una manera tan hermosa que en ese momento no se conectó con el placer. En ese momento se conectó con la relajación, con una paz. Para mí fue hermoso. Después de esa experiencia hermosa que tuve con Batman, traté de darme otra oportunidad con los pies. Y la siguiente oportunidad que tuve fue con una persona que yo había hablado mucho tiempo, no sé si mucho tiempo, pero sí hablé esporádicamente por teléfono, porque me ayudaba a conseguir algunos contactos, estaba como en el ambiente de los pies. Y también conocía a muchas personas porque le gustaba hablar. Entonces he conseguido muchas notas gracias a esta persona y he conectado con mucha gente también gracias a esta persona. Entonces siempre mantuvimos ese tipo de vínculo, ¿no? No sé si llamarlo amigo, pero sí era un contacto. Y al mismo tiempo me causaba intriga. Él no tenía fotos en su foto de perfil. Nunca hablamos desde otro aspecto que no sea esto exclusivamente. Nunca lo vi personalmente. Entonces un día me mandó un mensaje y me dijo: estoy en Capital. Nos encontramos y charlamos. Él era una persona que disfrutaba mucho de los pies, sin embargo lo vivía desde el absoluto resguardo por su profesión, porque podría llegar hasta perder su trabajo. Hay mucha gente que tiene mucho prejuicio con respecto a lo que significan los pies y el placer sexual con respecto a este tema. No se hablaba en casa, no se le contaba a los amigos, no se podía contar en el trabajo. Es decir, que tenía como una vida paralela con personas y con amigos que también comulgaban y que
y que les gustaba y que tenían esta pasión por los pies. Y charlando me dijo, me gustaría hacerte unos masajes, porque siempre son muy respetuosos a la hora de poder insinuarse. Y fue exactamente lo mismo, o sea, en ese momento yo tenía, me acuerdo, unas medias, esas medias finas, pero que son cortitas. Encontré esas. Y era para que no se me vean con las zapatillas, ¿no? Así que, porque eran bien cortitas. Y cuando yo me saqué, cuando él me sacó las zapatillas y me vio las medias finas, como aplastando mis dedos, porque viste que te los une todo y quedan como una empanada toda como apretujada. Y él me dijo, ay, me encanta cómo quedan las medias finas en los pies. Me encanta cómo las aprieta, me encanta. Y cómo aprieta los dedos. Se quedó, no sé, 5 minutos mirándome los pies. Y un poco me pasó algo diferente cuando empezó a tocarme los pies. No creo que haya habido mucha diferencia con lo que hizo Batman. Convengamos que pasó mucho tiempo uno del otro. Pero me pasó que me empezó a calentar toda esa situación. Literal, estaba absolutamente excitada con todo eso. Dije, ¿por qué de repente me excita que me estén chupando los pies? ¿Por qué? ¿Por qué si antes no? Y ahí me di cuenta de muchas cosas. Yo a él ya lo conocía, ya tenía un previo contacto, habíamos tenido como otro tipo de acercamiento y sinceramente, y creo que mi placer también conectó con todo eso. Y esa fue la diferencia con Batman, ¿no? Y ahí me abrió un poco la cabeza, ¿no? Es increíble y siempre voy a decir esta misma frase, que no es mía obviamente, pero sí la adopté para esta nueva etapa de mi vida en la que aboco todo mi corazón, toda mi mente en aprender, estudiar e informar sobre sexualidad. Y creo que todo esto parte de esta pregunta. Si no lo probaste, ¿cómo sabes que no te gusta? Si no le diste una oportunidad y solo te limitaste a pensar en tus propios pensamientos, en tus propios prejuicios, ¿cómo puedes decir que hay algo que no te gusta? Porque lo pensaste. Obviamente que hay cosas con las que alguno, por ejemplo, se sentiría totalmente ajeno y entiendo que quizás experimentarlo de una es una locura. Pero pongámonos en el lugar de esto que estamos hablando. Estamos hablando del placer sexual de los pies. Y para aquellos que están encontrándose con estas historias, me gustaría comentarles un poco de qué se trata este placer sexual. Se le llama food fetish o podofilia o se llama fetiche de pies, como quieran llamarle. Tiene que ver con eso, ¿no? Con el placer sexual que hay al tocar los pies, al chuparlos, sentir el contacto y también el generarle placer a la otra persona. No se olviden de eso, que eso es importante para ellos y ellas y ellas. Para los amantes de los pies no existen pies feos, no hay. Todos los pies tienen su belleza porque tiene que ver con el gusto particular y que adopta cada persona. Hay gente que, por ejemplo, le gusta que los pies estén limpios, que las uñas estén bien cortaditas, que estén decorados, que tengan un rico olor. Y hay personas, por ejemplo, que les encanta ver un pie sucio como si de alguien que hubiese caminado por la tierra, o sea, negro o con arena. Entonces su imaginación va por el lado de qué lindo sería limpiar esos pies, sacándole toda la mugre de la planta de los pies, pasándole la lengua a aquellos que les gusta la sumisión o simplemente tocándolos para sacarles toda la suciedad. Hay mucha gente que conecta con esta idea. Hay mucha gente que también conecta, por ejemplo,
con el hecho de la curvatura que se forma en la planta de los pies. Es decir, hay gente que conecta con la planta de los pies y particularmente le interesa esta curvatura que se forma cuando uno pone el pie con el pie, se hace un huequito muy similar a la vulva, ¿no? Y hay muchas personas que sienten placer de imaginarlo, de imaginar los pies juntos, de tocar esa curva. Es decir, depende de quién esté tocando el pie, es el placer y la intensidad, la pasión que le va a dedicar ese pie, ¿no? En mi caso yo puedo decir que yo, por ejemplo, tengo callos. Me encanta decir esto en un podcast. Yo tengo callos y he luchado con ellos desde que tengo memoria. Y sin embargo hay gente que le parece atractivo esto. Que claro, es que están diciendo, ay, si tiene callo mejor. No, o sea, para ellos es indiferente, a eso voy. Para ellos es indiferente si vos tenés callos o no les importa, o tenés juanetes, no les interesa. Porque va por otro lado. Va por tocar los pies, por sentir esa conexión con esa extremidad que tiene una conexión también con el piso, por eso está muy relacionado en algunos casos. No voy a tirar porcentajes, pero puede ser que esté muy ligado con la sumisión, ¿no? Porque es un poco ponerse a los pies de otra persona. Entonces hay mucha gente que conecta el placer de los pies con otro fetiche que tiene que ver con la sumisión, ¿sí? A mí me parece increíble cómo alguien encuentra lo que le gusta, ¿no? Eso me parece súper valorable. Hay muchas personas que actúan en automático con respecto a la sexualidad y no abren su mente o no se brindan un espacio para poder preguntarse ¿qué me gusta a mí de todo esto? Algo más para señalar de los fetichistas, van a poder, aquellos interesados en poder conectar con alguno de ellos, hay muchos eventos que se realizan en la comunidad BDSM, que es la comunidad que se encarga de... BDSM son diferentes fetiches que se abocan dentro de una misma sigla. Entre medio de ellos también está el tema de los pies, que está no está dentro de las siglas, pero está dentro de la comunidad, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con los fetiches que las personas eligen. Entonces, en los eventos que realiza la comunidad BDSM, le dan siempre un espacio para que estén fetichistas de pies. Entonces vos, por ejemplo, cuando vas a este tipo de eventos, vas a encontrar, por ejemplo, recuerdo que en una fiesta vi 5 personas tiradas en el suelo en un rincón, o sea, como que había un espacio, rinconcito bien marcado. 5 personas en el suelo y 5 personas arriba, como pisándole el cuerpo a la otra persona. Que esta es una de las prácticas que también, no todos, pero hay muchos que les gusta, que es el trampling, que tiene que ver con pisar a la otra persona, ¿sí? Esto se estaba practicando ahí mismo. Esto no tiene una conexión ni una finalidad genital, no hay penetración. Estamos hablando de que hay simplemente un placer sexual por el sentir los pies en el cuerpo, en la cara, siempre con ayuda de otra persona. Esto siempre que se realiza es con mucho cuidado. Se hace con consentimiento también, con todas las medidas de seguridad. En un evento así se hace con mucha más seguridad porque hay muchos veedores que están alrededor mirando, observando y ayudando en el caso de que sea necesario para todas las personas que disfrutan de practicar diferentes fetiches, como por ejemplo este que hablamos, que es el del foot fetish. Después en otra fiesta me pasó que también vi en un rinconcito tenían como varios silloncitos, entonces vos veías a 3-4 personas que estaban haciéndole masajes a otras personas. No había otro tipo de conexión más que eso. No había, era eso. Se trataba de tocar los pies y de generar placer. Después capaz que se van a la casa, se juntan y se gustan y se van, pero en el momento, en el lugar, es simplemente eso, tocar los pies. Es increíble. Y a raíz de eso surge un montón de cosas que uno puede llegar a disfrutar, ¿sí? Muchísimas.
Por ejemplo, para la gente que realiza la venta de contenido, de las cuales hice muchas entrevistas, que después en el final les voy a estar contando dónde pueden encontrar más información. Hay mucha gente que se dedica a vender contenido. De hecho, el fetiche de los pies y el amor por los pies generalmente está asociado más a la venta de contenido. Uno siempre dice, no sé qué, no llego a fin de mes, bueno, voy a empezar a vender la foto de mis pies. Uno siempre tiene esa premisa como si fuera algo fácil. Y para mí no es nada fácil. Porque, o sea, sacate una foto de tus pies. ¿Cómo sabes que esa foto es atractiva? ¿Cómo sabes? Si no estás en tema. ¿Se entiende? Entonces, para mí, en el fondo, cuando uno vende contenido de pies, sí tiene que conocer o investigar, o bien tiene que disfrutar de los pies, o del hecho de que te masajeen los pies, ¿no? Del contacto con los pies. Entonces, de esa manera va a ser más fácil poder reconocer que es atractivo, que es excitante para una persona, y va a ser más fácil poder vender contenido. Entonces, las personas que venden contenido generalmente les gusta, por ende saben qué hacer para venderlo. Y algunas de las cosas que les piden y que hacen videitos es, por ejemplo, pisando cosas, ¿no? Entonces, pisando uvas o con crema, o pisando galletitas, pisando bananas, todo lo que se pueda escurrir y meter entre medio de los dedos. Ay, por favor, qué excitante que es para ellos. Pero de verdad, es algo tan placentero ver cómo se escurre, que hay gente que lo paga para que pisen cosas. Después uno puede elegir qué tipo de piel le gusta también. Entonces pueden haber un montón de maneras de poder explorar este fetiche, ¿sí? Hay otras personas, por ejemplo, que cuando hacen contenido se involucran los pies con los genitales, ¿sí? Porque obviamente se puede. No es que estoy diciendo que nadie lo hace. Sí se puede. De hecho, es una manera de poder asociarlo sobre el final de este masaje. En donde uno conecta y hace puede generar una eyaculación únicamente, o bien a través de la masturbación de una persona, y otra persona puede estar, no sé, pisándole el cuerpo, o a través de la masturbación generada por los pies, ¿sí? Esto también se puede hacer, y entonces uno, cuando se saca una foto o un video con una banana en el medio. Las maneras de vender este tipo de contenido son millones. De hecho, a veces tiene que ver con, no sé, ponerse crema, o ponerse miel, o no sé, tirarse algo pegajoso. Pueden pasar tantas cosas en un pie, tantas. Y mi curiosidad también me llevó a poder entender por qué la gente tiene este deseo, ¿no? Y obviamente hice una entrevista en varias oportunidades a diferentes psicólogas y sexólogas para saber si había una razón o había algo que conectara esto. Y en realidad no lo hay. No hay algo general para nadie, en realidad. Hay mucha gente que lo descubrió cuando era muy joven, a sus 15 años. Hay mucha gente que lo descubrió de grande. Como siempre, lo importante a destacar es que esto no se transforme en una obsesión, ¿sí? En el que yo no puedo estar mis días sin poder tocar un pie. Eso siempre sobrepasa el límite, ¿sí? No hablamos de ese tipo de pulsión, de ese tipo de placer obsesivo, sino hablamos de las personas que entienden en su plena conciencia y que pueden disfrutar de el estar conectados con los pies de una manera consensuada, ¿sí? En el que se establecen también límites sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Para mí es la única manera que se puede disfrutar la sexualidad, siempre charlando y siendo comunicativos. Mi nombre es Georgina Borges. Para aquellos que no me conocen, soy periodista, trabajando sobre mi tesis para finalizar mi maestría. Y esa risa es porque va lenta la cosa. Pero el año que viene ya la voy a dar, se los prometo. Tengo una diplomatura en educación sexual integral. Escribo para la web de TN. Todos los fines de semana sale una notita hablando sobre diferentes temas referidos a la sexualidad.
Creo que esto es uno de los temas tabú, que sigue siendo tabú en nuestra actualidad y que no debería de serlo. Y lo más importante, que podamos generar un espacio en donde la información que se brinde sea una información adecuada y de manera sana. Quiero cultivar la semillita de la curiosidad. Después lo que vos haces es cosa tuya. Gracias por escucharme y nos encontramos en el próximo capítulo con otra aventura que te va a encantar.